A nivel mundial hay una celebración la cual se acerca muy rápido, ya está ya encima de nosotros, y a pesar de que todas las naciones, de que todos los pueblos son diferentes en lengua, en tradiciones, eso los lleva a casi todos a reunirse, a celebrar, a cantar y a pasar unos momentos agradables. Pero como todo lo que nosotros hacemos en este mundo, eso pasa. De igual manera en nuestro país, en nuestra nación, nuestra cultura, quizás un cumpleaños, una fiesta, esas son cosas las cuales hacen que a nosotros se nos olviden los problemas. Quizás tenemos una celebración, se nos olvida que tenemos problemas matrimoniales, que no tenemos trabajo, que la nevera, todo está vacío. Simplemente nos enfocamos en la celebración. Y eso se nos olvida todo tipo de problemas que nosotros tengamos. Eso sucede casi en todos los seres humanos, en todas las personas. Y es lo que de alguna manera vamos a ver nosotros en este Salmo 149. Es algo maravilloso lo que el salmista quiere lograr con el pueblo de Israel, algo que ya él había comprendido y que ya él había visto. Nosotros nos hemos introducido, hermanos, en 8 salmos, los cuales apuntan a una alabanza y a una exclamación. Son 8 salmos los cuales apuntan a una alabanza y a una exclamación con cánticos y con alabanzas. Esos salmos son el Salmo 33, el Salmo 47, el Salmo 66, el Salmo 81, el Salmo 95, el Salmo 96, el Salmo 98, el Salmo 149 y el Salmo 150. Esos 8 salmos, usted los puede verificar en su casa, y esos 8 salmos apuntan a cantar a Jehová, alabar a Jehová, de una forma imperativa, de una forma constante. Como les mencionaba, el ser humano por naturaleza, de alguna manera, está siempre relacionado con algún tipo de celebración, expresa su vida, algún tipo de cántico. Y esto para el pueblo judío era algo muy conocido. Ellos estaban bastante relacionados con lo que era la alabanza o cantar, alabar, y siempre habían cosas las cuales los motivaban y los impulsaban a ellos a cantar. Por eso vemos que el salmista enfatiza y enfoca al pueblo de que cante, pero que canten ¿a quién? ¿A lo que ellos estaban acostumbrados? No, se enfoca en el Creador, en ese Dios todopoderoso, el cual merece ese cántico constante de parte de su pueblo. Y este Salmo 149 lo he estructurado de 2 formas. Y lleva como título, debemos alabar al Rey. Ese es el título que le he colocado a este salmo. Debemos alabar al Rey. La primera estrofa lleva por nombre, los santos alaben al Creador. Versículo 1 al 5. Los santos alaben al Creador. La segunda estrofa lleva por nombre, alaben a Dios con justicia. Va desde el versículo 6 hasta el versículo 9. De esa manera yo he estructurado este salmo. Y es un salmo bastante interesante, como les mencionaba, nos deja mucho que pensar, nos ayuda a vernos como personas, porque aunque es dirigido al pueblo de Israel, la iglesia de Cristo también juega un papel muy importante por medio de lo que es la alabanza y lo que es la adoración. En primer lugar, vemos cómo inicia nuestro salmo. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Esa sería nuestra primera estrofa, la cual inicia con ese imperativo, con esa orden de que debemos cantar, o que el pueblo debía cantar cántico nuevo a Jehová. Cantar.
como ya les mencioné, los judíos estaban muy familiarizados con el cántico, con los himnos, y ellos en particular, siempre cuando tenían una victoria militar, ellos cantaban. De hecho, David, en una alabanza, en un cántico de esos, las personas que cantaban hicieron que Saúl se irritara, se molestara con David, porque dice que Saúl había derrotado a miles y David había derrotado a 10,000. Esto provocó un profundo impacto en el orgullo de Saúl, lo cual empieza a molestarse y a irritarse con la presencia de David. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con esto. Otra cosa también que los motivaba a ellos a alabar o a cantar era cuando ellos descubrían algún pozo de agua. Esto lo llevaba también a adorar y a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que ese es un lugar muy desierto y es muy seco, esos lugares allá en el Medio Oriente, y tener agua era una bendición, era una alegría, un profundo gozo, y ellos se veían motivados a cantar y a alabar a quién, a Dios, por lo que le había suministrado, en este caso enfatizando eso de lo que era tener el agua. Pero también se utilizaba el cantar para adorar a Dios, que es nuestro contexto. El salmista insta al pueblo a que centre su adoración, a que centre su canto a Dios. Es el énfasis que le da el salmista o el enfoque principal que él está mostrando en este salmo. Él está dirigiendo al pueblo a que cante, a que alabe a Dios con un cántico nuevo, y es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Era necesario que el pueblo centrara esa adoración ya no solo en las victorias militares, ya no solo por el agua que Dios mismo le había suministrado, sino que se dirigiera directamente al Creador, a Dios. Y ¿qué utiliza David para promover esto en el pueblo? Usa un argumento. Él usa al mismo Dios, al mismo Creador que les ha suministrado todas las cosas. ¿Para qué? Para ponerlo a Él como enfoque. Mire, vamos a alabar a Dios porque Él es nuestro Creador, porque Él es el Rey, como lo dice el mismo texto. Él debe ser alabado, a Él se le debe dirigir lo que es la adoración, lo que es el centro del ser. Eso debe ser dirigido al Creador, al Rey. ¿Y dónde enfatiza David que tiene que tener lugar esto? Dice, en la congregación de los santos, en donde el pueblo de Israel se reunía. En este caso dice, alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Sión es Jerusalén. Allí era ese centro principal donde se dirigía ese culto religioso a ese gran Dios. En ese sitio se le hace una demanda a lo que es el pueblo de que allí se debe adorar, exaltar a Dios de manera completa, de manera constante. Y de igual manera, esto tiene inicio allí, en lo que es la congregación de los santos, donde se debe hacer, de igual manera en lo que es la iglesia local hoy en día, donde se origina o se inicia lo que es ese culto en este lugar, donde estamos todos reunidos. Allí se debe iniciar esa alabanza. Pero hermanos, si de alguna manera no pude asistir, la alabanza queda eliminada de mi vida hacia mi Creador, hacia mi Señor, no. ¿Por qué? Porque tu vida, toda tu vida, cuando ha sido transformada por nuestro Señor Jesucristo, esa vida se convierte en una alabanza, en una adoración constante al Creador. Pero es necesario nacer de nuevo, porque habla de una transformación, de un cambio total. Una vida común y corriente no rinde adoración a Dios de manera correcta, no lo hace. El ser humano simplemente al levantarse, cuando son personas que han tenido cierta educación, dice, bueno, gracias Señor por este día, te damos la gracia por esto y hasta ahí. Pero en sí, en realidad, su vida constante no rinde adoración a Dios. ¿Por qué? Porque quizás sale de su hogar, pasan mujeres y su mirada, su codicia es dirigida hacia esas mujeres, o viceversa, o es una persona corrupta en su trabajo,
¿me entiende? Entonces, ese tipo de cosas hacen que esa vida no adore a Dios. Pero cuando tu vida es transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo, esa vida se convierte en una lumbrera de alabanza al Creador, de forma constante, de forma plena. Eso sucede de esa manera. Pero ¿qué sucede, hermanos? Hoy en día la iglesia está experimentando un golpe bajo, lo podemos llamar de esa manera. Está siendo golpeada y se está olvidando de quién es en realidad. Nosotros, cuando somos transformados por la gracia de nuestro Dios, somos una nueva criatura. Y esa criatura, así como David le insta al pueblo de Israel de que cante, de que alabe a su Creador, nosotros tenemos las mismas responsabilidades. Ese ser, pero hermano, yo asisto constantemente, pero quizás nuestra conducta, nuestras acciones, debido a los problemas que tenemos, no nos llevan a vivir de la manera que debemos vivir. Me quejo demasiado, tengo demasiados problemas, pero ¿qué sucede? Te has olvidado de quién eres tú en Cristo. Él te ha transformado, Él te ha cambiado. Simplemente debes enfocarte en lo que Él ha hecho en ti. Él te ha transformado, ¿para qué? Para que tú lo alabes, para que tú lo exaltes. Es como la salvación posicional. Ya tú eres el ser, estás allí colocado por la gracia, como dice Pablo, por la gracia y la misericordia de Dios estás en ese lugar. Pero entonces los problemas te hacen retroceder. No mires hacia atrás, mira hacia el futuro, mira hacia la eternidad. Ayer veía algo muy corto de Miguel Núñez. Él dice: ve, mientras estás en este mundo, ve hacia la eternidad, porque todo lo que te rodea es basura, es nada. Y es un hombre que tiene una preparación académica, un hombre que está preparado en este mundo, pero él sabe que eso es basura, que eso es nada. Todo lo que está a nuestro alrededor es nada. Debemos ya, como personas transformadas, cambiadas, ver a la eternidad, a Cristo, que es nuestro Salvador. A Él se le debe la alabanza, la adoración, la exaltación, y usted es parte de esa congregación. Por eso es que le digo que no se pierde la alabanza, en ningún momento se pierde, pero sí se ve frustrada. Usted se ve frustrado y no expresa esa alegría, ese gozo que el Dios creador ha implantado en usted. Le pregunto, ¿la pandemia le ha quitado su salvación? ¿Se la ha quitado? Le podrá quitar la vida, le podrá quitar dinero, le podrá quitar lo que sea, pero jamás se le quitará la salvación que nuestro Dios le ha suministrado a usted. Eso jamás se lo va a quitar. Entonces es allí donde nosotros como personas debemos enfocarnos. Una pandemia, muertes, escasez, nada de eso. Le ha quitado a usted la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo la ha ganado para usted. Él la ganó. Y es algo extraordinario, es algo maravilloso, en lo cual nosotros debemos enfocarnos y debemos centrarnos. Volviendo a lo que nos muestra el cantar y exaltar, es algo que viene desde básicamente el principio. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1, vemos cómo se expone un cántico constante a Dios. Todo ese capítulo es un cántico de Moisés a lo que Dios ha hecho y expresa constantemente una alabanza y una adoración a Dios. Por eso es que le digo que eso ya era muy conocido para el pueblo de Israel. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel que estaba en el Jordán, en el desierto, en el Arabac, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, Labán y Aser. Creo que hubo un error aquí, hermanos. Sí, disculpen. Es el 32 y yo me equivoqué. Es el capítulo 32. Capítulo 32, versículo 1. Sí. Cántico de Moisés. Dice: escucha cielo y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento.
como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Vemos que todo este capítulo, hermanos, está enfocado, está enfatizado a lo que es ese cántico, y eso, de allí viene lo que es el conocer al pueblo de Israel, esa forma de expresar constantemente a Dios una alabanza. Todo el capítulo 32 de Deuteronomio es dirigido a lo que es la adoración, a lo que es la alabanza. Y eso no solo queda en el pasado, sino que ahora, para nosotros como iglesia local, esto también ha sido manifestado y ha sido mostrado. Estas costumbres de la antigüedad de presentar alabanza a nuestro Dios también está en lo que es la iglesia. El mismo apóstol Pablo nos los muestra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Efesios 5, 19. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Dónde tiene lugar esto? En nuestros corazones. Pero esto debe manifestarse a nuestros hermanos. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces nosotros como iglesia local, como iglesia de Cristo, también tenemos este énfasis de vivir nuestras vidas en una constante adoración y alabanza a Dios. Colosense también nos muestra cómo la iglesia está también dirigida a una alabanza constante al Creador. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos que no solo el pueblo de Israel de alguna manera tenía la responsabilidad de alabar y exaltar a Dios de forma constante, sino que también la iglesia de hoy en día, la iglesia de Cristo, también tiene la misma responsabilidad. Esto nos muestra lo importante que es para la iglesia los cánticos espirituales y salmos, para que la relación con nuestro Dios sea una relación plena, constante. Esto ayuda a mejorar esa relación con nuestro Dios. También el salmista enfoca lo que es el alabar, y el alabar no es otra cosa que adorar, exaltar, glorificar, magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Hoy en día a usted le pagan algo y usted mira, se equivocó y le devuelve el resto y dice, hay pocas personas así. Eso de alguna manera, cuando usted lo conoce, y no es porque esa persona es cristiano. Entonces esto lleva alabanza, lleva adoración, pero ¿quién hizo eso? Su vida, su persona hace eso, pero ese mérito no es suyo, es del Señor, y vemos que es algo directo hacia Él. No nos lo podemos llevar nosotros, porque es algo que va directamente a Él. Vemos un punto muy importante aquí, que dice, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Vemos lo que es el estar unidos, el estar congregados, donde esto trae un contentamiento hacia el Creador, hacia ese gran Dios. ¿Y qué trae como beneficio o cuál es la finalidad de este regocijo a nuestro gran Dios? Dice, hermoseará a los humildes con salvación. Hermosear, esa palabra dice algo que es adornar, decorar, hermosear. Y dice que con la salvación. Esto es algo extraordinario para nosotros, hermanos, como iglesia. Toda persona redimido por Cristo debería explotar en alegría cuando escucha que nuestro gran Dios nos ha colmado de salvación. Pero ¿salvarnos de qué? Nosotros podemos preguntarnos, pero ¿salvarnos de qué? Porque una persona
que se monta un ring de boxeo cuando está con el otro oponente y suena la campana, es salvado por esa campana. ¿De qué? De perder la lucha. De repente estoy en otra situación, estoy en el mar, no sé nadar, me estoy ahogando y me salvan. Estoy salvado de eso. De repente me advierten de algún tipo de negocio y me dicen no hagas ese negocio. Estoy salvado de qué? De perder mi dinero en ese mal negocio. Entonces vemos que esa palabra de salvar puede encerrar muchas cosas, pero en nuestro contexto el salmista le está mostrando al pueblo de que esa salvación no se refiere a ninguna de las que hemos mencionado, sino se refiere a esa salvación por excelencia de parte de nuestro Dios. Pero ¿de qué nos va a salvar nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos va a salvar del horrendo juicio y de la ira de Dios. De eso nos va a salvar. Vemos en los evangelios cuando el propio Señor Jesucristo le dice: Padre, pasa de mí esta copa y que no sufra yo esto. Pero Él dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué era esa copa? Esa copa era la ira de Dios que se iba a derramar sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: pasa de mí esta copa. Es algo aterrador, es algo horrendo. Luego lo vemos a Él en la cruz y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos que no fue nada fácil lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar para podernos otorgar a nosotros esa salvación. Pero si nosotros no somos parte de esta salvación, simplemente vamos a ser parte de la ira indetenible de nuestro gran Dios, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador. Vamos a sufrir las consecuencias de esa ira, la cual no se detendrá, la cual nada ni nadie la puede detener. Solo nuestro Señor Jesucristo abrió un camino, abrió una ruta para que nosotros no experimentáramos esa condenación, esa ira que puede derramarse sobre cualquier pecador. En cualquier lugar y en cualquier momento se puede derramar esa ira, y nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha librado de eso, otorgándonos a nosotros salvación. Es maravilloso lo que Él ha hecho. Y Él dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Ve la alegría que produce la salvación? Aún en sus camas, alégrense, gócense, canten a Dios por la salvación que nos ha dado. Pero hoy en día apenas nos despertamos, pensamos en los problemas y en las aflicciones que tenemos, y eso hace que el gozo que hay en nosotros se apague. El gozo por esa salvación que debe y que está en el creyente, porque esa es una salvación que no te la va a quitar nada ni nadie. Es como cuando usted le dice al hijo: estudia, porque ese título no te lo quita nadie, ese es tuyo, y eso siempre va a estar contigo. La salvación es igual, no se la puede quitar nada ni nadie. Pero los problemas y las aflicciones que hoy experimentamos como nación, como persona, sí pueden opacar eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo permitimos. Nosotros como creyentes permitimos que ese gozo, que esa alegría, que no tiene cálculo, hermanos, eso no tiene cálculo, eso no tiene medida. La salvación que Dios ha otorgado a usted y a mí, eso no tiene medida. Usted es una persona, es como las películas de terror, cuando de repente sale una persona bien y de repente pasa otra persona y es horrible. ¿Me entiende? Algo similar somos nosotros ante Dios. Sin la salvación de nuestro Dios somos horribles y vamos a experimentar la ira divina. Eso debe causar en nosotros una alegría que no se agota, que no se acaba. Es algo que ni usted ni yo podemos entender o comprender, pero debemos aferrarnos a ella. Hay dos cosas las cuales opacan el gozo de la salvación. Una, por lo que estamos viviendo, los problemas y las aflicciones. Y dos, el pecado. El pecado también hace que usted pierda el gozo de la salvación. David le dice: Padre, oh Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque había fallado, había una falla allí. Entonces, dos cosas pueden opacar el gozo de la salvación. Pero si vemos, esas dos cosas están relacionadas con usted. No tienen nada que ver con Dios. Ya lo que Dios hizo, lo hizo, y lo hizo perfecto. Como dice Hebreos, un sacrificio único y perfecto para siempre.
Ya, eso está hecho, eso está ejecutado. No hay más nada que hacer de parte de Dios, pero de parte nuestra sí. ¿En qué? Simplemente en deleitarse en la salvación que Dios le ha suministrado, más nada. Es lo que el salmista le está mostrando al pueblo de Israel y es lo que el Espíritu Santo nos muestra hoy a nosotros por medio de este estudio. Es Él que quiere que usted y yo disfrutemos de la salvación que nos ha proporcionado. Una salvación en la cual usted y yo no podemos hacer nada. Es Él el que vino y dijo, tú eres salvo, ven a mí. No fue usted el que dijo, bueno, me gusta esa iglesia, voy a asistir a esa iglesia y voy a ser salvo. No, usted no puede determinar eso. Es Dios que ha determinado desde antes de la fundación del mundo que usted estuviera aquí sentado escuchando su palabra para que fuera salvo. Y usted, ¿qué debe hacer? Debe alegrarse, gozarse y vivir una vida plena en la salvación que nuestro Dios nos ha proporcionado. Ese es su trabajo, más nada. No se aflija por los problemas, piensa en la salvación que Dios ha otorgado. Olvídese de problemas, porque esos problemas, como dice el apóstol Pablo, eso es nada comparado con la gloria venidera, nada. Pase lo que pase en este mundo, hermanos. Ve, la pandemia meses atrás trastornó el mundo entero. El mundo entero. Pero ahorita vienen las festividades de diciembre, eso se les va a olvidar a todos. Ahorita un deleite por unos días, luego viene el desastre en enero. Esa es una conducta que pasa todo el tiempo, pero nosotros tenemos algo superior a una Navidad, a un cumpleaños, a cualquier festividad, la salvación del Creador, el sacrificio único y perfecto para librarlo a usted y librarme a mí del infierno eterno. En eso confiemos, en eso perseveremos, porque no volverá a suceder otro sacrificio por usted ni por mí. Ya se hizo, ya se hizo. Está listo ese sacrificio por nuestro gran Dios. Nuestra segunda estrofa, quizás no profundicemos tanto en ella, pero es muy importante todo lo que ella contiene. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué es lo que de alguna forma exclama el salmista en este punto? Algo que los judíos siempre expresaban. Ellos expresaban siempre que algo que dice él, algo que ya estaba decretado. ¿De qué? De que Dios impartiría justicia a todos sus enemigos. Eso es lo que David o el salmista está mostrando en esta segunda estrofa. Y él dice que debe ejecutarse venganza contra sus enemigos. Ellos hacían esto. En ese momento siempre las batallas eran libradas cuerpo a cuerpo. Ellos debían ejecutar ese juicio o ese decreto que Dios había establecido. ¿Cómo llegan ellos a Canaán? Ellos no llegan, aquí estoy yo, sálganse todos porque llegamos nosotros. El pueblo de Israel no hace eso. Ellos tienen que combatir. ¿Para qué? Para estar allí. Y eso es lo que hacen. Con la ayuda de nuestro Dios, ellos combaten por esa tierra, la tierra que Dios ya le había prometido. Entonces vemos que a lo largo de la historia el pueblo de Israel siempre ha experimentado este tipo de conflictos, de guerras, de prisiones. Él dice, para aprisionar a los reyes con grillo, a esos tiranos los cuales habían hecho mucho daño, era necesario impartirles justicia. Y en un momento determinado, Dios utilizó al pueblo de Israel para cumplir toda su justicia. Pero en otros momentos era el mismo Dios que utilizaba a otras naciones poderosas para llevar a cabo todos sus planes. Entonces vemos en este punto algo que me llamaba la atención, era el final de esa estrofa, porque dice, gloria será esto para todos los santos, aleluya, será en el futuro, habla del futuro, será para ellos. Y yo pensaba y analizaba un poco y fui a Apocalipsis capítulo 19, donde hay una alabanza la cual estremece
todos los cielos. Algo magistral, algo totalmente asombroso, y lo cual sucederá en el futuro, y mostrando lo que es la plenitud de esa justicia divina. Vamos a leer estos versículos. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera y ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gócense y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Maravilloso esto que va a suceder en el futuro de una forma plena, de una forma completa. Nuestro Dios impartirá justicia a todos esos reyes tiranos, a toda esa maldad la cual ha corroído el mundo desde el principio. Eso será juzgado, eso no quedará en vano, y eso traerá como consecuencia una alabanza que estremecerá los cielos. Entonces, si eso está reservado para aquel día en el cual estaremos allí también nosotros, hoy en día debe hacerse. Desde hoy en día nosotros debemos alabar a Dios, proclamar su justicia, como lo dice, haciendo una ilustración o una comparación, como dice: y esa espada de 2 filos en sus manos. La palabra de Dios puede compararse como una espada de 2 filos, la cual muestra la justicia, la veracidad de nuestro gran Dios. Entonces eso, dice el salmista, debe estar en tus manos. ¿Para qué? Para mostrar la justicia, para impartir la justicia. Entonces sí podemos lograr esto, sí podemos hacer esto en esta tierra, por lo menos de una forma fragmentada, para que en aquel día todos los santos que han estado en esta tierra glorifiquen y exalten el nombre de nuestro gran Dios eternamente y para siempre. Entonces vemos lo grandioso que es nuestro Dios y cómo utiliza el salmista para mostrarle a su pueblo la necesidad que tiene de alabar a Dios. Tenemos una necesidad hoy en día nosotros también, más que la que tenemos con comida, con vestido, con todas estas cosas, las cuales no digo que no sean importantes, pero esto está por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto va a mostrar la grandeza de Dios, y esto va a producir en la vida de otros también salvación. Usted pueda mostrarles a otro esa salvación que nuestro gran Dios nos ha proporcionado a nosotros. Otras personas se pueden beneficiar con esto. Quizás con su trabajo usted se beneficia y está bien, pero cuando usted tiene una actitud correcta, usted muestra y evidencia lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto es parte de la grandeza y de la gloria que ese Dios majestuoso se merece. Entonces es necesario que nosotros meditemos en estas palabras maravillosas. Igual el salmo que viene también nos muestra una alabanza constante. Es parte de los 8 salmos, los cuales indican una alabanza concreta, directa a nuestro gran Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. No estamos excluidos en ese punto de lo que es la nación de Israel. Nosotros ahora somos parte del cuerpo de Cristo, el cual también debe dirigirse, así como el pueblo se dirigía, de esa misma manera, con cánticos, con alabanzas, mostrando esa vida, esa nueva vida que nuestro gran Dios ha hecho en usted y en mí. Porque si hemos sido transformados, si hemos nacido de nuevo, debemos mostrar eso ante el mundo. Y el mundo lo va a ver, el mundo lo ve todo lo ve el mundo, lo bueno y lo malo.
Entonces mostremos ante el mundo lo bueno para que ellos también puedan ser salvos de la ira que viene sobre sus vidas, de la ira que está sobre sus vidas. Porque quizás podemos decir, no, que viene, que la persona se calme, bueno, viene, no está, no, la vida, esa ira de Dios está puesta sobre cada ser humano. Seas niño, seas adulto, seas anciano, eso está sobre tu vida porque eres un pecador. Y el único que te libra es ese gran Dios, dice Él, hermoseará tu vida con salvación. Él mostrará algo diferente de lo que tú eres por medio de la salvación, por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Por medio de ese sacrificio usted se ve diferente ante la sociedad y ante el gran Dios todopoderoso, el cual lo ve a usted y ve a un pecador, pero ve a Cristo y a usted lo ve a través de Cristo y es aceptable ante Él. De lo contrario, estaríamos perdidos ante esa gran autoridad de nuestro gran Dios, el cual vemos en Apocalipsis que va a venir a juzgar a todos los pecadores de este mundo. Hermanos, yo he sacado 3 resoluciones de este salmo. La primera de ellas dice: debe nacer en nuestros corazones la alabanza para nuestro gran Dios. Debe nacer en nuestros corazones la alabanza para nuestro gran Dios. ¿Por qué le coloqué que debía nacer? Porque a veces nosotros la dañamos, hermanos. A veces nosotros opacamos esa alabanza que ya el Señor la ha colocado allí, pero nosotros no la dejamos germinar, crecer, mostrarse, porque ciertamente es una posición que Él ha puesto en nosotros, pero eso debe crecer. Es como una semilla, que usted la siembre allí y le ponga una tapa encima, ella no va a crecer, ella se va a quedar ahí, porque bien sea nuestras acciones, bien sea el pecado, deja esa semilla estancada. Entonces debe nacer en nuestro corazón la alabanza para nuestro gran Dios. La segunda dice: toda mi vida debe alabar a Dios. Va en relación con la otra. Toda mi vida debe alabar a Dios en mi trabajo, en el colegio, en mi hogar, en donde quiera que esté. Toda mi vida debe alabar a Dios. Y la última: si practicamos la justicia divina, exaltamos a nuestro Dios. Si practicamos la justicia divina, exaltamos a nuestro Dios. Básicamente también está relacionado, porque si su corazón está centrado en el Señor, usted va a practicar la justicia de Dios. Usted va a vivir de manera correcta. Y es interesante porque es lo que dice Apocalipsis 19:8. Dice: estas son las acciones justas de los santos. O sea que es necesario que nosotros tengamos acciones justas, una vida justa ante Dios. Y justa porque Él nos ha justificado, porque de lo contrario sería injusta y no sería acepta ante nuestro gran Dios.